Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es el lunes 15 de mayo de 2023. Es el podcast Política para Adultos del Líbero, junto a Pepe Auti y Jaime Belolio, como cada semana. Bueno, han pasado 8 días desde la elección, tiempo suficiente para que nos demos cuenta un poco de cómo ha evolucionado todo esto. Es muy importante la primera semana. Yo en el podcast de anoche a la Red Líbero les recordaba que después de la última vez que se enfrentaron, Gabriel Boric y José Antonio Kast, que son los dos líderes que han quedado, de acuerdo con las encuestas, ¿no?, que han quedado en el país, en la política en este minuto, y yo me acordaba de Pepe, que Pepe decía, mira, fíjate que Boric ganó porque cambió, ¿no?, entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Inmediatamente, la semana después de la elección de primera vuelta, él cambió y, sin embargo, José Antonio Kast no cambió, no hizo nada, se mantuvo más o menos igual. Y yo tengo la sensación, Pepe, no sé si tú estarás de acuerdo, que parecieran haberse invertido los papeles, donde el presidente Boric parece mantenerse firme en su proyecto, dice que una coyuntura, digamos, no tiene que cambiar las cosas, y sin embargo José Antonio Kast parece con un discurso distinto. No sé si estarías de acuerdo con esa observación, Pepe. Con la mitad de la observación, efectivamente, José Antonio Kast ha adquirido otra envergadura, otro discurso, mucho más correspondiente a la relevancia que tiene. Porque es muy distinto cuando tú representas una fuerza testimonial casi antisistémica, que cuando eres parte protagónica y en realidad tienes la llave de la salida o del entrabamiento. No estoy de acuerdo con la de Boric, porque en realidad la constante de Boric más bien ha sido el cambio y está en pleno proceso de mutación. Muchos, de hecho, no reconocen al Boric de hoy respecto del Boric por el que votaron hace poquito más de un año solamente. Entonces, claro, es mucho más importante, obviamente, lo que está haciendo Kast, porque claramente uno ve un personaje en la búsqueda de una mayoría. Él tiene conciencia de que ni siquiera un tercio te sirve para ponerte en la línea de la administración del poder. Y yo creo que terminó la fase de acumulación de fuerza y pasó a la fase de construcción de mayoría. Y eso significa otro despliegue, otro tono. Y uno lo puede observar en el tono y en la manera de relacionarse y en la especie de armisticio discursivo, a lo menos, que firmó con Chile Vamos después de un intenso trabajo de zapa, digamos, de no estarlo. Porque, claro, el mundo se ve distinto desde el margen que desde el centro de la escena. Y yo creo que él asumió su nueva condición con mucha naturalidad. El problema es que no todos los que lo acompañan lo asumen, naturalmente. Y él va a tener la misma tensión que tiene Boris con los suyos, lo va a tener Kast con su barra brava, digamos, con la franja más dura de su electorado a la hora de tomar decisiones. Porque parte de sus electores espera cosas que no son viables. O son viables, pero que conducen al fracaso, sobre todo de su perspectiva presidencial. Porque era cierto lo que dijimos, de que le entró viento de cola, ¿no es cierto? Las encuestas de este fin de semana así lo dicen. Subió explosivamente su mención espontánea como preferido presidenciable, pero faltan 30 meses. Y está lleno el cementerio político de candidatos que estaban en la pole position a destiempo. Y él tiene por delante un plebiscito, o sea, primero un acuerdo o desacuerdo, luego un plebiscito, si es que llega a acuerdo, y tiene que decidir qué opción toma. Probablemente parte de sus electores quisiera a cualquier evento que tomara la opción rechazo, pero el que quiera gobernar querrá resuelto
el tema constitucional, la incertidumbre constitucional, y luego tiene la elección de alcaldes y gobernadores. Y digo alcaldes y gobernadores porque a pesar de que también se eligen cores concejales, porque alcaldes y gobernadores es una elección uninominal y por lo tanto exige unidad. Y bueno, esa también va a ser una decisión dura. ¿Ah? No hago unidad y compito en todas partes para mantener mi porcentaje, hago un pacto por omisión, establezco primaria, hago una negociación de una lista única de alcaldes y de gobernadores, lo que significa en la práctica posponer la carrera, la prueba de fuerza presidencial, pero al mismo tiempo mostrar que la oposición se pone en perspectiva presidencial, porque tú bien sabes que desde el 2004 hasta ahora, el que ha ganado la elección de alcaldes gana la elección presidencial. Pero para ganar una elección de alcalde, que es uninominal, tú necesitas el máximo de unidad. Claro. Jaime, ¿cómo has visto tú la primera semana post-7M? Yo me acuerdo que conversábamos que 7M también suena como CTM, dependiendo cuál haya sido el resultado para quién, ¿no? Porque bueno. Probablemente desde la perspectiva del gobierno es más bien CTM en vez de 7M. Y a ver, yo creo que de partida el rol como más ordenado por parte del Partido Republicano ha funcionado. De hecho, justo hoy día salía entre medio de las distintas noticias que algo de lo que habían acordado después de esta reunión que tuvieron con Alojá era que había silencio estampa, ¿ah? O sea, que ya para no cometer otros potenciales errores, porque hoy día una cuña mal dada es una que se replica por muchas veces y por supuesto se divulga mucho más el error que la rectificación. Le pasó a Luis Alejandro Silva en una frase en el Diario Financiero donde él dice algo así como ¿por qué crees que vamos a tener que llegar a acuerdos con la minoría si tenemos la mayoría? Bueno, porque precisamente de eso se trata la democracia, digamos. Pero esa que si uno la lee en el contexto de todo el resto de la entrevista, es como contradictoria con el resto de la entrevista y por supuesto contradictoria con lo que había dicho José Antonio Cast y lo que había dicho Arturo Esquella. Bueno, él tiene que salir a decir fue una mala entrevista, fue una mala frase, no la debía ocupar. En eso yo entiendo que hubo algunos que salieron rápidamente a decir, mira, aquí está el Stingo. Yo creo que no alcanzó a tanto, porque además Stingo nunca se arrepintió, como que se sentía orgulloso de eso, así como que lo volvía a repetir una y otra vez. Cambio aquí al menos cometió el error y salió rápidamente a recoger. Ahora, más que eso, yo diría que no ha pasado mucho más. y eso es lo impresionante, ¿no? Porque el gobierno ha salido a decir nosotros no vamos a renunciar a nuestro programa y nadie espera que diga renuncio a mi programa. Lo que sí uno espera es que haga un ajuste evidente y razonable, porque tal como está la elección de los convencionales nuevos, de los consejeros, eso tiene un impacto en el Congreso. Y tiene un impacto directo porque, sobre todo en regiones, que es donde a republicanos les fue mejor, obviamente que los parlamentarios que son hoy día de Chile Vamos, y también algunos de centro, que saben que Republicanos sacó una altísima votación, obviamente que van a tratar de mimetizarse de alguna forma con la forma y fondo del Partido Republicano. Y eso va a significar que va a ser más problema para el gobierno el hecho de poder sacar adelante algunas de sus reformas. Entonces, si el gobierno no modifica parte de su discurso, parte de lo que presenta dentro del Congreso, la va a tener todavía más difícil. Y yo creo que eso es un error. Y una primera prueba de fuego tiene que ver con lo que pasa con las ISAPRES. Podemos conversarlo más adelante. Pero hasta ahora no es que haya habido, así como en esta primera semana, demasiada noticia de cómo se va a configurar adentro de Chile Vamos con respecto a republicanos. Todavía eso está como aquietándose las aguas para que luego se dé esa conversación. Hasta ahora el discurso oficial del Partido Republicano es uno pro colaboración, más allá de estos gafes, digamos, que pueden significar problemas en adelante, pero que al menos han tratado de recogerlo. Y en el resto, y esto es algo que me dicen varios amigos, yo sé que lo dijimos el otro día cuando estuvimos en vivo, el público que nos ve en el libro es un público que está súper interiorizado en política, por tanto hace esa distinción adecuada, pero lo que ocurre es que hoy día la gente que nos para en la calle nos dicen, ganamos.
Más allá si fue Partido Republicano o si fue la UDI u otro, dicen, en el fondo la oposición ganó con respecto al gobierno. Y la encuesta CADEM que hacía mención Pepe también, te muestra que del rechazo, de ese 62% de rechazo de septiembre pasado, el 50% se fue republicano. O sea, fueron quienes obviamente integraron muy superiormente a los demás grupos políticos esa lógica, la lógica de no solamente esta no, sino que tampoco me gusta lo que está pasando. Y ese, como hemos dicho tantas veces, digamos, en un futuro corto de los chilenos que se planifican en un muy breve plazo, ese atajo lo hizo muy bien el Partido Republicano. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a poder manejar internamente en el Congreso, porque sabemos que en el Congreso hay menos manejo, digamos, que con respecto al Consejo, pero también de su propio público, su propia base, que le va a preguntar que por qué, pudiendo escribir ciertas cosas, porque tienen ellos la llave para hacerlo, no las van a escribir en pos de que se apruebe una nueva constitución en diciembre. Esa resolución es muy compleja para el Partido Republicano, para todo, digamos, pero para el Partido Republicano en particular, porque ya no son solamente aquellos que interpelan, sino que además son responsables de lo que pase allí. Bueno, Jaime, tú pones sobre la mesa el otro tema del día, ¿no? Que tiene que ver también con todo este proceso, que es el tema de la ISAPRE, a propósito de que se aprobó hoy día en comisión un proyecto de ISAPRE alternativo distinto al del gobierno, con lo cual me imagino que a algunas personas se le habrá producido en el gobierno, en el oficialismo, un cierto escalofrío de recordar esta especie de parlamentarismo de facto que le tocó vivir al presidente Piñera después del 18 de octubre, en que al verse sin poder, finalmente es el Parlamento el que toma la agenda. Y hoy día ocurre esto, ¿no? Justo una semana después de la elección, que el Congreso de alguna manera se hace cargo del tema ISAPRE en un proyecto que pareciera tener más apoyo que el del propio gobierno. Pepe, ¿hay un riesgo de parlamentarismo de facto, a tu juicio o no? Bueno, estábamos en eso hace ya mucho rato. En la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera estuvimos en eso. ¿Mm? Y estuvimos en la práctica sin constitución, en el sentido de que se transgredió la constitución primero por el Congreso, luego hasta por el propio Tribunal Constitucional, ¿ah? que no acogió a tramitación un recurso porque la gente tenía necesidad del 10%. Claro. ¿Ah? Es decir, claro. Esa es una de las motivaciones, entre paréntesis, de hacer una nueva constitución, que sea no solo respetable, sino que respetada. ¿Ah? La constitución actual, en verdad, no ha sido respetada hace bastante rato, y en particular respecto del rol del Parlamento en su relación con el Ejecutivo. Ahora, yo lo que creo, en relación al tema de ISAPRE, es que el gobierno encontró, si tú quieres, una herramienta de popularidad. ¿Ah? Porque tú bien sabes, las ISAPRE junto con las AFP son las entidades más populares, lo decía la Academia el otro día, que no es común a todo el empresariado. De hecho, las mineras están después de los carabineros y las universidades. Pero las ISAPRE estaban justo antes de las AFP en el fondo de la tabla. Y luego la ilusión, porque es una ilusión, de recibir un dinero directo, es como equivalente al retiro. Dinero que la gente espera sea fresco, en fin, porque la gente no lee la letra chica que dice que es en prestaciones y es en tiempo largo, en fin. Pero el salvataje a las ISAPRES es impopular. Y por lo tanto, lo que hace el gobierno es trasladarle a la oposición el salvataje a las ISAPRES. Y probablemente el gobierno, comillas, termine cediendo, porque sabe que si se impusiera su tesis y su proyecto de ley corta, probablemente generaría una crisis. Y no me refiero a la crisis de las ISAPRES, me refiero a la crisis sanitaria, el desborde, el descontrol. Ya tenemos el descontrol migratorio, el descontrol del orden público. Imagínate tú agregarle un cierto descontrol de la capacidad de atención
esto es dramático. No sé si leíste, es dramático, puede ser dramático para miles y decenas de miles de personas. No sé si leíste la carta de Uca Weinstein, de Eugenia Weinstein. ¿Ah? Sí, claro. Hoy el Mercurio, sí. Que dice cuál es su... Está muy bien la ética de la cuestión, pero ¿qué hago yo con mi cáncer? ¿Ah? Claro, claro. Enfermedad, ¿cómo se dice? Previa. ¿Ah? Preexistente. Preexistente. Y por lo tanto, ¿quién me acoge? ¿Quién me va a resolver el problema si desaparece mi sangre? Entonces, yo creo, fíjate, que al final el gobierno está haciendo un gallito algo ficticio. ¿Ah? Probablemente ceda a una solución más parecida a la que proponía el Ministerio de Salud, porque convengamos que este fue un debate dentro del gobierno. Había una propuesta de salud que era muy distinta a la que finalmente se envía al Congreso, y yo creo que la que se envía al Congreso tiene mucho de recuperación de popularidad y de iniciativa en un contexto postelectoral. ¿Ah? Es decir, me dieron una segunda bofetada, bueno, y me levanto y además pongo a mi adversario en una situación compleja. ¿Ah? Lo del royalty también tuvo un sentido parecido respecto a republicanos, porque te aseguro que el 35% que votó por republicano no votó pensando que se iban a oponer a aumentar el aporte de la minería del cobre a las comunas y las regiones. ¿Ah? Entonces, el gobierno además intenta dividir a la oposición en una oposición democrática y una oposición, comillas, no democrática. Lo que finalmente, si la oposición cayera en ese juego, creo yo sería el fin de Chile Vamos. ¿Ah? Es decir, si creyera que eso le puede dar rédito, creo que sería el fin de Chile Vamos. Lo que tiene que intentar hacer Chile Vamos es recuperar el protagonismo. ¿Ah? Porque fíjate que, no sé si viste la cadena, pero casi 1 de cada 2 votantes de republicanos votó por republicanos pensando en mano dura, la delincuencia y el narcotráfico. Claro. No claro. pensando en qué constitución hace, ni pensando en las ideas de un supernumerario. Probablemente si la gente hubiera conocido las ideas del supernumerario, muchos probablemente no habrían votado. ¿Ah? Pero votan por una urgencia y una cuestión que de algún modo se superpone al resto. Pero en la medida que van apareciendo los nuevos debates, tú puedes ir perdiendo electores. Y yo creo que ese es el intento del gobierno. Pero creo que va a terminar en una solución, porque también está el vértigo de la crisis en el caso de claro. Rojas. Así es. Jaime, el tema de la ISAPRE. A ver, yo creo que tenemos distintos planos de problemas, ¿no? Pepe mencionó algunos de ellos. Yo me voy a atrever a otro, porque como esto es política para adultos, podemos hacerlo, digamos. Y es que las Cortes, y particularmente la Corte Suprema, no tiene dentro de sus atribuciones hacer políticas públicas. Sin embargo, en este caso lo hizo. No es primera vez, lo he hecho antes. Esa es una de las razones por las cuales yo también creo que necesitamos cambiar la actual Constitución a una que sea aceptada, aceptable, como dice Pepe, ¿no? Porque una cosa es un fallo, que había una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la tabla de factores, por cierta discriminación, pero otra cosa distinta es que diga ciertas políticas públicas en cómo se sube, cuánto se sube, qué se baja, digamos. Eso ya no le corresponde, en mi opinión, a la Corte Suprema. Sí le corresponde a el Ejecutivo, le corresponde al Parlamento. Tendría que ser una ley. Entonces, el gobierno tiene un problema porque, por supuesto que no puede decir esto que yo acabo de decir y decir, vamos a cambiar entonces la ley para que el fallo sea diferente. Además que el fallo ya es lo que es y no puede ser distinto. El gobierno lo que le toca es simplemente acatar los fallos que se están haciendo. Pero como bien dice Pepe, el proyecto que ellos envían
es producto de una discusión interna, en donde algunos de los muchachos y muchachas que están ahí adentro, me tocó conocerlos además cuando yo era diputado en la Comisión de Salud, creían en la tesis del Big Bang en materia de salud, y esto significa que cayeran completamente las ISAPRES para que todas las personas se fueran forzadas a FONASA, y entonces solo allí iba a poder tener más dinero FONASA para atender a toda esta población, y después el Estado iba a poder comprar prestaciones a las entidades privadas que quedaran sobreviviendo. Por supuesto que esto es una ilusión gigantesca, no quiero entrar en mucho detalle, pero entre otras razones porque el 7% de cotización obligatoria en materia de salud hacia las ISAPRES, el 4% se va a pagar las licencias médicas, por tanto queda solo un 3%. En cambio, de FONASA, lo que cotizan las personas es casi el 7% completo es para las licencias. Ha bajado un poquitito en el último tiempo, sin embargo, esto quiere decir, tal como decía el caso Pepe, digamos, de quien escribía en el Mercurio, para las personas que tienen preexistencias, para las personas que tienen enfermedades crónicas, para las personas que han necesitado mucho más, por ejemplo, de la ISAPRE, esas personas van a estar obligadas a irse a FONASA, y FONASA no va a tener ninguna capacidad de poder atenderlos a la velocidad que se requiere. Y eso va a ser un problema gigantesco para el gobierno, le rebota el tiro. Obviamente que esto, como Pepe decía, están tratando como que genera una recuperación, digamos, de popularidad. Yo creo que, y lo comentaba acá, la izquierda y el Frente Amplio en particular fundó como una religión que también tiene una santísima trinidad, ¿no? Entonces son tres cosas, pero son una. Y esas tres cosas es lucro, neoliberalismo, que sería como el padre, digamos. Luego es la Constitución de Pinochet o del 80, que sería, no sé, como el hijo, digamos, y finalmente la élite, la élite, entonces que sería como el Espíritu Santo, no sé. Y por tanto, no, que en verdad el Espíritu Santo sería como el lucro. Entonces, esas tres cosas en verdad son por separado, pero son conjunto, y aquí las ISAPRES para ello es las tres cosas en simultáneo. O sea, es una ofensa a esa religión en simultáneo, ¿no? A lucro y neoliberalismo por un lado, porque lo tiene. Segundo, que es algo que viene de la libertad de elección a partir de la Constitución del 80, y tercero, según dicen ellos, porque aquí se atiende la élite. Y ahí tiene un problema grave porque una cosa es la ISAPRE en sí, que nada más es solamente de élite, casi la mitad de las personas que están en ISAPRE solo cotizan el 7% porque es a través de su trabajo. Luego hay una relación que a los cuales a ellos no les gusta ver, digamos, pero sin las ISAPRES no existe la infraestructura hospitalaria clínica privada. No da. Entonces ellos suponen que al echarse las ISAPRES, entonces van a seguir subsistiendo las clínicas y las atenciones y van a poder comprarlas con poder monopólico desde el Estado. Esa suposición, que está plasmada de alguna manera en el proyecto de ley, no da. Entonces cuando aparece en el Senado y le enmiendan esa plana, por supuesto que se pone nervioso, y ahí yo creo que la vocera se equivocó en la manera que le contesta el presidente del Senado, porque parece como vulgar la respuesta, ¿no? Porque el presidente del Senado, Coloma, dice, esta es una alternativa que no flota. No voy a repetir exactamente lo que dijo la vocera, lo pueden buscar, digamos, pero se va a entender de una manera que no es adecuada, porque dice, bueno, ¿y qué? Entonces la impunidad, dice otra cosa, digamos, pero no, bueno, en verdad esto es política para adultos. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que le flota al senador? ¿Ah? ¿Y es acaso la impunidad? Entonces no es. Entonces obviamente que ahí hay un error en la forma en la cual eso se expresa, porque no tiene que ver solamente con lo que le pasa al senador o no, sino que es cuál es la crisis que se puede generar a partir de la caída de las ISAPRES, particularmente para aquellas personas que están enfermas, y que el costo de esto es costo de vidas. Entonces no es una cuestión baladí, digamos, no es algo que se pueda tomar así como así, pero el gobierno se demora mucho en tomar una posición porque entre ellos tienen muchas diferencias y entonces toman una completamente subóptima. Así que va a haber un enfrentamiento, llamémoslo así, entre el Parlamento y el gobierno, sin lugar a duda. Los culpables, digamos, están puestos en las ISAPRES, como dice Pepe, además, con este retiro de fondos que no es de tu cuenta corriente, además, sino que es la promesa de que vas a recibir en la media 1,5 millones. Bueno, hay muchas personas van a decir, excelente, la recibo. ¿Qué pasa con la ISAPRE? Bueno, después veremos, digamos. Pero hay otros que ya saben que eso es incompatible. O sea, si el patrimonio son 400 millones de dólares de la ISAPRE y la deuda son 1.400 millones de dólares, bueno, no da. No flota, como diría no flota. El senador Coloma. Oye, Pepe y Jaime, muchas gracias de nuevo por un lunes más de Política para Adultos muy interesante. Creo que los dos grandes temas quedaron puestos y analizados, así es que
seguimos aquí observando la realidad y nos encontramos el próximo lunes aquí en Política para Oye, Adultos. me faltó un dato para terminar. A ver, Justo en esta misma fecha, 15 de mayo, de hace 2 años atrás, la derecha sacaba un 20,7% en las elecciones para constituyentes. 2 años Mira. después fue un 57%. mira la efeméride que tiene grabada Jaime. Sí, la Está muy bien. sufrí, así que me acuerdo. Está muy bien. Ya, gracias Pepe, gracias Jaime. Déjame despedirme con una otra frase. Tú A dijiste, ver. los protagonistas de noviembre del 21 fueron naturalmente Boris y Kast. Y yo creo que los protagonistas indispensables del acuerdo para que se apruebe una nueva constitución son los mismos. Y si no participa alguno de ellos, no habrá nueva constitución. Oye, Así es. y todo esto, y parece que la cosa parte bien, porque si te fijaste, el sábado en la entrevista en La Tercera de José Antonio Kast, dice que lo llamó el presidente para felicitarlo esa noche. Así es que capaz que ya se esté empezando a tejer ahí un acuerdo entre los dos. Y como decíamos con Pepe en otro lado, lo curioso es que si es que se llega a aprobar, va a ganar simultáneamente José Antonio Kast y el presidente Boric. Y eso sí que es raro que se pueda dar. Mira qué bueno. Oye, dejamos lo mejor para el final, como pueden ver. Excelente. Está bien. Bien, pues. El partido no termina hasta que termina. Ya, que esté muy bien. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Goles en el minuto 92. ¿Ah? Tal cual. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.